Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En esta ponencia vamos a aproximarnos a la fenomenología de la experiencia religiosa. ¿Por qué elegimos este tema? Porque siempre, en todo tiempo, para la persona humana fue y será un interrogante vital. La pregunta que nos hacemos es ¿qué implica esta experiencia? Implica a la persona humana en su totalidad, en su profundidad, y así también es fundamental en su trayecto vital. Para esto, retomamos el pensamiento fenomenológico de una de las principales discípulas de el padre de la fenomenología, Edmund Husserl, Edith Stein. Para eso vamos a utilizar sus textos. A partir de los mismos vamos a tratar de hacer un aporte original, una tesis original, mediante la aplicación de su pensamiento a esta realidad, la experiencia religiosa. No pretendemos abarcar todo el tema con esta ponencia, sino dar algunos conceptos que puedan ser clave o puedan dar una motivación a que se pueda realizar una mejor comprensión de la vivencia religiosa y así también llegar a nuevos estudios. Creemos que es un aporte que puede fructificar muchísimo, ya que la fenomenología da un aporte investigativo que puede servirnos en materias de teología, de filosofía e incluso de psicología. Edith Stein, la presentamos brevemente, fue una mujer nacida en el seno de una familia judía en Alemania, formada en Göttingen, en la universidad donde el mismo Edmund Husserl daba sus clases, junto a los principales maestros de la fenomenología en esa época, el llamado Círculo de Göttingen. Estamos hablando de Max Scheler, Adolf Reinach, Edith Conrad Martius, entre otros. Entre los años 1915 y 1920 ella va a hacer sus investigaciones que hoy utilizaremos predominantemente en materia de antropología y luego en 1922 se convertirá al catolicismo. Ella contribuyó con sus investigaciones y sus conferencias a los círculos católicos del pensamiento filosófico de su época. Luego, en 1933, decidió ingresar a un convento como monja carmelita y luego, por la persecución nazi, fue llevada al campo de concentración de Auschwitz, donde fue martirizada en una cámara de gas. Luego fue canonizada y fue proclamada como copatrona de Europa por San Juan Pablo II. Para poder empezar a comprender la experiencia religiosa debemos presentar primeramente al individuo psicofísico. El individuo psicofísico se distingue por ser una unidad capaz de conocerse a sí misma, de tener conciencia de su yo y así tener conciencia de su mismidad. Así va conociendo lo que le es dado a su experiencia y la primera experiencia que tiene es de su subjetividad, de su yo, de su cuerpo, de su vida anímica. El individuo psicofísico entonces es corpóreo, psíquico, espiritual y es capaz, por la conciencia, de conocer de una manera reflexiva las experiencias que va teniendo, no solo a través de la inteligencia o de la voluntad, sino también del sentimiento. Asimismo, podemos distinguir dentro de la vida anímica una diferencia que hace Stein entre la vida de la psique y la vida del espíritu. Dos distintos tipos de cualidades causales caracterizan su dinamismo, el dinamismo psicológico y el dinamismo del espíritu. La vida psicológica se rige por la causalidad de la fuerza o energía vital, mientras que el espíritu lo hace a través de la motivación. De esta manera estamos hablando de la psique como estrato anímico que acoge la vida exterior, mientras que el espíritu es una apertura hacia sí mismo, una apertura hacia el exterior. Una tercera, podríamos decir, dimensión o disposición o facultad interior junto a la inteligencia y la voluntad en el individuo psicofísico es el ánimo o Gemüt en alemán. Es muy importante para la fenomenología de Stein este punto, ya que distingue a la persona por su particularidad, su peculiaridad, dice Edith Stein. De esta manera, la individualidad, la personalidad es un punto clave para entender la experiencia religiosa. A través de el ánimo, la persona vive los diferentes valores, va teniendo vivencia de los diferentes valores. Es a través del sentimiento como percepción sentimental de los valores, que va teniendo experiencia, que luego se hace conciencia a través de la reflexión. Podemos destacar diferentes clases de sentimientos, pero en este punto destacamos los sentimientos espirituales. Estos son actos en los que se nos es dado un valor, el cual motiva, promueve diferentes tomas de postura o de posición, las cuales suceden de manera causal. Los actos a los cuales estamos refiriéndonos, esta percepción sentimental del valor, se caracterizan por ser espirituales y pertenecen a ese específico orden, a la profundidad del individuo psicofísico. A diferencia de los sentimientos sensibles y los sentimientos comunes, estos se viven de una manera específica, son vivencias profundas. No son, como dice Stein, corporalmente ligados, sino que son movidos por la legalidad propia del espíritu, es decir, la motivación, y no simplemente por sensaciones, son vivencias profundas. La realidad del yo, de la subjetividad, se vive de una manera específica e intensa.
Estos refieren a una vivencia intencional, es decir, una vivencia de un algo, una vivencia que se dirige hacia un objeto. Los objetos, habíamos dicho, son los valores. A través de estos actos nos son dados cualidades axiológicas de una manera sentimental y no teórica, dándose plenamente por la participación viva del yo en la vivencia. Por esta vivencia se aprende y se constituye el valor. Estos actos abren a manifestar el interior del alma y el contenido que allí se ha recibido. El interior del alma se caracteriza también por la corriente de conciencia, es decir, cada persona en sí ha vivido experiencias específicas, las cuales son como una cualidad que distingue a cada alma, dice Einstein. Existe entonces, como vemos, entre los diferentes valores, por su profundidad, por su jerarquía, una relación junto a la específica profundidad de los sentimientos por la experiencia y el orden de los estratos de la persona que en ellos se manifiestan. En cada percepción sentimental del valor se manifiesta un estrato de la persona diferente. De esa manera la profundidad de los sentimientos se manifiesta y esto tiene una relación directa con la jerarquía de los valores. Si el valor es jerárquicamente más alto, va a ser más profunda la vivencia y se va a manifestar la profundidad de la persona. De esta manera va a ser la vivencia religiosa. Por otro lado, Einstein destaca por su discurrir acerca de la empatía, Einfühlung en alemán. Ella tiene un tratado específico para esto y ella propone a la empatía como un acto fundamental en el cual se aprehende el vivenciar ajeno, subjetivo e interior, así tanto como su personalidad. De esta manera, por la empatía, conocemos el valor de otra persona, las vivencias de otra persona en su conciencia. Esto es, aprendiendo la vivencia que una persona ajena tiene a partir de su propia conciencia. Es decir, es un acto que no es originario en cuanto al contenido, porque el contenido es la vivencia ajena, pero sí es originario en cuanto al presente de la vivencia. Siguiendo esto, podemos decir que mediante la empatía también se resalta la mismidad, la propia persona, por el propio resaltar de la alteridad. Al conocer la alteridad, puedo comprender de mejor manera la mismidad y así puedo comprender mejor la profundidad de mi persona, la constitución de mi propio individuo, de mi propia personalidad. De esa manera la propia vida interior se abre, se manifiesta y la persona ajena también. Aplicando esto a la experiencia religiosa podemos decir, se puede dar dos tipos de experiencia, podríamos decir la propia experiencia y la experiencia ajena. Es decir, puedo tener una vivencia de Dios o puede tener una vivencia de Dios una persona que conozcamos, ¿verdad? De esta manera puedo empatizar con la vivencia religiosa ajena y así poder comprender, mediante la empatía, ¿no?, aprender la vivencia de Dios que otra persona tiene. Por otro lado, puedo así conocer el valor que para esa persona significa Dios y la vivencia de Dios en su vida. Los valores implican de tal manera a la persona que imprimen en la profundidad una conformación espiritual, es decir, el espíritu recibe los valores de tal manera que siente su impresión, la impresión de esa vivencia, y luego el individuo va a conocer otras realidades, el individuo va a relacionarse sentimentalmente con otros valores, pero siempre en referencia a los valores ya vivenciados. Por la altura jerárquica de el valor Dios, es que la vivencia de Dios va a implicar a la persona humana de una manera fuertísima, de una manera que la misma jerarquía de valores va a cambiar porque se encuentra el individuo con la vivencia de un valor mucho más alto que el que pueda ser conocido. ¿Cómo se puede dar esto? Esto sucede gracias a el mismo darse de Dios. La vivencia espiritual es un percibir espiritualmente aquello que se hace presente espiritualmente en mí. ¿Quién es el sujeto de la vivencia de Dios? Bueno, ese es el yo, la subjetividad que dentro de mí vive los valores. Entonces, doblemente puede tener vivencia de Dios el individuo. Por un lado, mediante el sentimiento, ¿no?, percibiendo espiritualmente, y por otro lado, mediante la empatía, es que puede aprender la vivencia de la persona divina. De esta manera, implica modificaciones cualitativas en la conciencia del individuo, la experiencia religiosa de ambas maneras. La experiencia de Dios entonces se distingue debido a que el fenómeno que es dado no es subjetivamente producido, es constituido en la conciencia como objeto, y es aprendiendo la vida anímica divina y el amor propio de Dios que el sujeto
puede hacerlo objeto en su conciencia. Entonces es fundamental el darse de Dios y la donación propia de su vivencia. En un segundo punto podemos decir la vida del ánimo tiene un rol particular en la vivencia de Dios, y esto es gracias a que el acto intencional del sentimiento hacia la persona divina permite el sentir de la experiencia religiosa, y por el sentimiento Dios se constituye como objeto. Nos es dado entonces el ser supremo a nuestra afectividad. Nuestra afectividad lo recibe del modo personal, según las propias particularidades. Así se nos manifiesta el propio darse de Dios y su ser a nosotros. El mismo acto de experiencia también proveniente del yo, es decir, del estrato más profundo del alma, es conocido, es sentimentalmente percibido y en la reflexión constituye la conciencia. Recapitulando, la presencia espiritual de Dios motiva al espíritu a, con el ánimo, percibir, aprender ese valor. Entonces nos es dado el valor propio de su ser y es promovida en nosotros una específica toma de postura o posición a la que luego se dará aceptación o rechazo. La libertad humana sigue intacta. Se nos es dado Dios, nosotros vivenciamos por el mismo darse a través del sentimiento y luego aceptamos o rechazamos esa postura que es promovida en nosotros en nuestro interior. La experiencia de Dios entonces depende de la participación viva, profunda y fundamental del yo. El valor que nos es dado entonces en la experiencia religiosa motiva una postura emotiva referencial al gozo, a la alegría, al descanso, a la aceptación. Pero como dijimos, depende de la libertad personal y la particularidad personal. Como es el ser eterno, el valor fundante de todo valor, la vivencia de Dios va a manifestar la interioridad, la profundidad y el contenido del alma de una manera superior a cualquier otro valor. No obligará de ninguna manera a constituirlo en la cima de la jerarquía axiológica, sino que va a promover una toma de postura, tal como dijimos, y una aceptación. Por último, la experiencia religiosa llena completamente la peculiaridad personal, porque el nivel de la vivencia, el altísimo valor dado, es tan profundo que la misma vida divina produce que el sentimiento se dé desde los estratos más profundos del ser humano hacia los más superiores, es decir, desde el espíritu hacia la psiquis, hacia la sensibilidad. Es incomparable a cualquier otro sentimiento de valor, forma cualitativamente el carácter personal, marca el trayecto vital personal como hecho fundante de exponencial intensidad y claridad. Se habla entonces de una vivencia que pone al ser humano frente a la plenitud del sentido del ser. Esto es causa de que el yo nunca vuelva a vivenciarse de la misma manera. Invita al hombre a conocer el mundo y sentir los valores, hacer percepción sentimental de los valores de una manera completamente diferente. El mundo no es percibido axiológicamente en el modo en que previamente a la vivencia religiosa lo hacía, por el mismo darse de Dios, por la profundidad del valor, por el mismo valor Dios que se nos fue dado. De esta manera, el valor supremo es sentido, habíamos dicho, por la percepción sentimental del valor, la cual va a modificar cualitativamente a la persona humana por la conformación espiritual. Queremos destacar también que el estado anímico específico que experimenta la persona depende no solamente de la conmoción de la impresión del valor divino en el ánimo, sino también de la libre apertura y entrega a las cualidades axiológicas de Dios. Mediante la empatía decíamos que la persona aprende el vivenciar ajeno. De esta manera también lo hace con Dios. Aprende tanto la persona divina misma como su vivencia de sí y su mismo amor. El valor inherente de Dios, de su espíritu, de su persona, con sus cualidades, su bondad, su sabiduría, es experimentado, tanto como sus valores significativos propios. De este modo, la alteridad de Dios nos presenta frente a la propia mismidad de una manera que nunca puede hacerse frente a un sujeto espiritual como una persona humana. De este modo podemos comprendernos nuevamente como seres finitos frente al ser eterno. Se abre la interioridad del hombre a la vida espiritual ajena. La empatía es condición de posibilidad entonces de la apertura del ser humano hacia sí mismo, siendo que así aprehende las vivencias exteriores ajenas. La constitución del individuo psicofísico propio se realiza con gran intensidad y claridad debido a que nos encontramos aprendiendo la vida y vivirse propio del ser pleno, el cual da nuevo sentido a nuestro ser personal. La apertura espiritual entonces se configura en nosotros por la empatía hacia una vivencia intersubjetiva, pudiéndosenos manifestar el otro, Dios, con su propia experiencia espiritual de sí. Llegados a este punto, podemos ir reconociendo algunas conclusiones. La experiencia religiosa desempeña un papel
decisivo para la propia personalidad y su constitución, implicando totalmente a la persona humana, revelando la interioridad humana de una manera intensa, de una manera clara, por los sentimientos, y contribuyendo a la comprensión de su propio ser por la experiencia de sentido contenido en los actos espirituales empatizados. La experiencia de la vida divina es entonces fundamental en el trayecto vital. Hay un antes y un después, debido a las múltiples modificaciones cualitativas que efectúa en su ser personal. Estas modificaciones cualitativas, como que el ser supremo como valor fundante constituyen la conciencia humana, son tales como la constitución del propio ser como individuo psicofísico por el autoconocimiento y la propia personalidad. Asimismo, la constitución de la mismidad personal por confrontamiento con la alteridad de Dios, la conformación de la conciencia de ser espiritual, de la conciencia religiosa y libre, la conciencia ética. Esto es debido a la integración de la conexión de sentido de la realidad, de los diversos valores, junto a los valores vividos, a los valores del yo personal, la formación de perspectivas intersubjetivas y también la corrección de percepciones interiores. De esta manera entonces hemos logrado realizar un pequeño acercamiento en esta ponencia resumido de una investigación acerca de la experiencia religiosa según el pensamiento fenomenológico de Wittgenstein, a partir de sus escritos filosóficos tempranos de su época fenomenológica, aplicándolos a la cuestión de la experiencia religiosa e iluminándolos entre sí. Creemos que el presente trabajo implica solo una aproximación perfectible y factible de ser desarrollado hacia mayores conocimientos en torno a la implicancia psicológica y espiritual de la experiencia religiosa, podríamos decir en materias también de filosofía y teología. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado, los invito a leer el trabajo y a enviar cualquier sugerencia, cualquier devolución. Muchísimas gracias.